Sumaría a esta mesa de 4, o sea, ya tengo 3, a Juan Cruz. Juan Cruz Luciano, este joven que habla de sociedad y le gusta pegarle a Peter Thiel y a toda Palantira, todo eso. Y ahí tengo 3 jóvenes dirigentes como para charlar. Buen día, Nacho, ¿cómo te va? Todo bien, che, ¿cómo estás, negro? Bien, Buen día. bien. Buen día, buen mediodía. Sí, bien. Les contaba que estoy un poco dolorido porque me caí. La primera vez en la vida que me caigo, pero terrible porrazo. No me imagino si hay una cámara. Ya estoy en un blooper. No, boludo. No, ya soy viral. Ya soy viral. Que ver las sí, cámaras. ahí en defensa y. Si hay una cámara debe estar. Habrá sido el motivo de risa de los operadores. De la gente, de los operadores de tránsito. Sí. No, quiero contar que, a los defensores de los adoquines, ¿por qué no se van a la mismísima mierda? Boludo, es una calle para ruedas de acero para los carros. Claro. Ya ahora estamos en la época del neumático, de la goma. Basta esa Qué boludez. grande, boludo. Vos sabés que una saliente, un diente de un coso. Rompí la zapatilla. No. Del puntazo que le di, mirá. Qué bajó. Mirá, se me rompió. Sí, ahí despegaste la. Le pegué y la rodilla, vos La puntera cumplió su función. En otra época le ves ya telemedicina, 48 horas de reposo, bueno, tengo responsabilidad. Tengo todo arreglado de acá hasta el viernes, todas las entrevistas. Nacho, qué grande. ¿Qué nos está pasando en nuestra querida Sudamérica? Bueno, estamos en la previa, estamos ya a fines de agosto. El 4 de octubre es la elección de Brasil. Nada, no falta nada. Es la elección, me parece que madre de esta etapa hasta 2027 en nuestro continente, junto con la de Argentina, que será dentro de poco más de un año la nuestra, digamos. Pero particularmente porque venimos en un gobierno de Lula muy interesante, sí. Que se puso al frente de la disputa por las tarifas que le quiere aplicar a Estados Unidos a los países del mundo y particularmente a Brasil, a sus productos de exportación, y bueno, y que además su rival no es otro que Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, el golpista Bolsonaro, que está vedado de cualquier actividad política en su país, que son socios de Milei en la política. De hecho, Milei protagonizó un escándalo que hablamos hace unas semanas, diplomático, visita. En una visita que no pude explicar cómo se financió, si fue oficial, si no fue oficial, claro, pero que tuvo injerencia en la previa del comienzo de la campaña electoral de Brasil, que arrancó la semana pasada. El domingo que pasó, el anterior, arrancó con los actos de los dos principales candidatos, claro, por un lado Lula y por otro Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, que tuvo características absolutamente distintas. Ya desde el principio dan cuenta de qué implicaba uno y qué implicaba el otro. La campaña de Lula arrancó en el estadio de Villa Euclides, en São Bernardo do Campo, ciudad natal de su vida política, hace ya unos 45 años, 47 años, sí, donde él se convirtió en el dirigente sindical que después lo llevó a ser candidato presidencial por el PT, por el Partido de los Trabajadores. Y bueno, desde el principio tuvimos un acto súper emotivo, realmente con mucha gente, un estadio lleno, con las camisetas rojas del PT, digamos, banderas de Brasil. Efectivamente fue un acto popular en el cual Lula da cuenta de todo lo que implica su trayectoria política, lo implicó para Brasil. ¡Qué irrupción! La intendente de Río de Janeiro, su primer mandato, porque no ganó la primera elección que se presentó. ¿Quién? Lula. No, Lula perdió tres elecciones antes de ganar. La perseverancia, el tipo. La candidata intendente prefeita, ¿no?, de Río de Janeiro fue elegida en una cancha de fútbol, una asamblea popular. Mirá, wow. Wow. No tenía ese dato, mirá. Sí. Porque mirá, busqué, ahora te voy a ir preguntando sobre datos concretos. Yo noto, vos dijiste recién el giro que tiene su gobierno con un enfrentamiento claro por los aranceles con Estados Unidos. Pero él tiene 3 gobiernos. Entonces busqué y la diferencia entre los 3 gobiernos
que era otro contexto, otro clima económico y también la mirada política, ¿no? Sí, claro, digamos, los dos primeros gobiernos de Lula se dieron en un marco de ascenso del progresismo en el continente, de gobiernos que rompían con el consenso de Washington, vigente durante Totalmente. toda la década de los 90, Totalmente. y que dieron espacio a quizá la década más importante en la historia reciente de nuestros pueblos, con procesos de soberanía muy importantes. En esa época, uno de los logros quizá menos promocionados de esas presencias de Lula es la capa presal de petróleo en la superficie, en la plataforma submarina brasilera. Claro. No me salía la palabra exacta. Donde efectivamente Brasil tiene un montón de petróleo disponible que indudablemente es muy difícil de explotar, pero que tiene la tecnología para hacerlo, claro, con plataformas marítimas, plataformas petrolíferas. Quedándose siempre con el patrimonio de Petrobras. No, cada más lo hace Petrobras, la empresa pública brasilera de petróleo. Y bueno, pero podemos hablar de miles de logros en términos de Lula. Uno de los ejes en los cuales Lula inició la campaña es la recomposición de los derechos de los trabajadores, algo que fue una deuda sobre todo en los primeros 2 años, pero que a partir del segundo año de gobierno en este ya tercer periodo, como vos decías, Negro, eso se empezó a ver con un proceso de quizá redistribución, no de la riqueza, pero sí de la ganancia, digamos, de los grandes sectores empresarios. Están trabajando fuertemente, es unas propuestas de campaña, en el impuesto a las grandes riquezas, algo que acá quisimos implementar y que hubiera sido un golazo para la economía vez, ¿no? Y para la vida de nuestro país, que se pagó una sola vez y la mayoría lo judicializó. Esa es nuestra burguesía comprometida con el desarrollo Carlitos nacional. Tevez mediante, Carlitos Tevez fue uno de los que judicializó el pago de ese impuesto por única vez, pero que cambiaba la ecuación económica del país. Eso es lo que hay que entender. Claro. Que las grandes fortunas, grandes riquezas, efectivamente son muy significativas en la vida de nuestros pueblos y podrían generar mejores condiciones de vida a la mayoría. Bueno, eso está en la agenda. Otro eje es la reducción de la jornada laboral. Que sea clave. Nosotros venimos no para caer en el desánimo, pero Argentina viene una reforma laboral que impulsa la extensión de la jornada laboral. El banco de horas. Nuestro país hermano Brasil está ahí, en la propuesta de campaña de Lula, tiene la reducción de la jornada laboral y tiene una propuesta que ya la viene luchando el movimiento sindical, el movimiento popular brasilero, que tiene que ver con el fin de la escala 6x1, que es la de 6 días de trabajo, 1 de descanso. Ellos quieren ir al descanso de 2 días, o sea, claro, que efectivamente sea el descanso que es debido, que son 2 días. Indudablemente que de acuerdo al sector de la economía es muy difícil pensar que sea sábado y domingo en todos los rubros, pero sí que sean 2 días de descanso semanales y ya no sea solo uno. Es uno de los reclamos que iniciaron los trabajadores de comercio de Brasil, sobre todo de Río de Janeiro, una de las ciudades más afectadas sobre todo por la vida turística, y que hoy es un reclamo nacional que ya tiene estatus parlamentario y que Lula se comprometió a avanzar en una nueva presidencia. ¿Dónde consideras el quiebre del ingreso de Brasil con los BRICS? ¿Fue en el segundo mandato o en este? No, fue en este. El ingreso de los BRICS de Brasil se da en este mandato, al principio, y el cuento, digamos, a Brasil le abre una perspectiva enorme de comercio con las grandes potencias emergentes. Yo creo que los BRICS son la cristalización de una disputa en el eje norte-sur, o sea, hemisferio norte, hemisferio sur, que no es ideológica, es comercial. O sea, es una disputa de volumen de negocios, de transacciones económicas, y que dio lugar a un nuevo tipo de relaciones entre los países, donde si bien efectivamente todos ganan, porque al fin y al cabo son negocios, no está planteada desde una asimetría o desde una lógica imperialista o colonialista como la que te plantea siempre Europa o Estados Unidos, sino está planteada una relación entre iguales, en las cuales el comercio se da en un marco de cooperación, insisto, donde todos se ven beneficiados económicamente, pero en el cual hay una relación bilateral real y de pares, digamos,
a la hora del intercambio comercial. Qué bueno que vos lo digas, que sos el especialista en internacionales, porque si no pareciera una bravata. El capitalismo no solamente tenía la absorción del mercado, sino invadirte ideológicamente, posicionalmente. Digo, esto, el respeto a cada Tal cual. autonomía es comercial. Yo tengo esto para vender y nos cambiamos. Tal Eso cual. está claro, ¿no? Me parece que. Y además los países emergentes, salvo. ¿Cuál fue la única que carreteó, que se cayó como yo ahí en Bolívar? En defensa. India. ¿Qué cosa? No, India no está medio alejada de los BRICS. No, India es parte de los BRICS. Parte Es de los parte, BRICS. sí. India, Rusia, No. Sudáfrica. Los BRICS originales son Brasil, Rusia, India, Sudáfrica. Esa es la composición original. Está bien. Después se fueron sumando otros países. Nosotros estuvimos cerca. No, a nosotros nos admiten. El problema es que en el final de la presidencia de Sí. Alberto, ya con una crisis política en el gobierno muy grande, Alberto y ese gabinete, no solo Alberto, indudablemente, deciden no utilizar ni ir a avanzar en la admisión de Argentina. Fue una decisión argentina, eso quiero decir, Claro. no fue una decisión No, de terceros países. De hecho, Brasil puso muy fuerte para que Argentina sea admitida. Y otros países, ¿no? Está bien. De ese momento. Pero bueno, no se dio y hoy lo estamos lamentando en este proceso de endeudamiento con Estados Unidos, la perspectiva, bueno, la situación crítica, hablabas con Pedro también previamente, el endeudamiento de nuestra clase, de brutal. nuestros compañeros y compañeras, particularmente del mundo de los trabajadores del Estado. Pero Brasil está discutiendo otras cosas. No, eso no me queda duda. Ahí no sé si lo tenemos, pero me gustaría el vertical. Sí. Ver un videíto cortito, Sí. que es el jingle de campaña de Lula, para Me entrar encanta. en clima ahí de campaña. encanta. Lo podemos ver. Tapete vermelho pro filho do Nordeste, tapete vermelho pra quem o povo elege. Enquanto houver brasileiro sonhando, vai ter Lula no peito, vai ter Brasil cantando. Lula, Lula, o Brasil te ama de verdade. Lula, a história que nunca vai apagar. Que esse tapete vermelho seja só o começo, porque o verdadeiro tapete é o chão do Brasil, que você ajudou a reconstruir. Ah, tremendo. Terrible ahí ese es el acto de campaña, lanzamiento. Un estadio lleno, Me voy a votar. mucha mística. No Sin sirve. duda, tapete vermelho es alfombra roja, Claro. en español, Exacto. en castellano. Un hijo del Nordeste. Un hijo del marcando Nordeste, la diferencia. Tal ¿no? cual, sí, claro. Y además el final, ¿no? El Brasil que ayudaste a reconstruir. Porque efectivamente lo que hizo Bolsonaro, como Milei acá en Argentina, está haciendo es destruir la capacidad, ¿no?, de nuestro país de desarrollo, de mejor vida para su pueblo. Bueno, ese fue el lanzamiento. No traje imágenes de Bolsonaro, no quería hacer publicidad, pero lo que puedo decir, para hacer la antítesis, digamos, es que se lanzó en la playa de Copacabana. Él es carioca, Bolsonaro es nacido en Río. Se lanzó en Copacabana en un acto que no tenía ni un cuarto de la gente que fue a ver a Lula al estadio de Villa Euclides. Estadio 1 de Mayo, además se llama ese estadio. Ah, Ese me es el imaginé. nombre oficial. En la playa de Copacabana decía, no había ni 5.000 personas. Y además las banderas que flameaban en el palco de campaña y entre la gente eran banderas de Brasil, de Estados Unidos y de Israel. Ese fue el marco en el cual se lanzó, obviamente discurso de odio absoluto hacia todo lo que no huela a liberalismo o a ultraliberalismo y derecha. Pero bueno, indudablemente que las diferencias son notables. Nosotros acá tenemos posición tomada, negro, no hay duda de a quién votaríamos si fuéramos brasileros. Es más, te digo más, el inicio de la radio, viste que cuando uno empieza un estudio como lo de la radio fue paralela al inicio de un posgrado que hice yo,
en el estado del arte, en la búsqueda, el primer dato que me avisa un compañero, entra a la página de la CUT de Brasil. Y ese fue uno de los datos que tomé como referencia para Qué bueno. la construcción de la RGA. Qué Está bueno. bien, digamos que Brasil entra a un proceso, durante el primer gobierno de Lula, como decís vos, fuerte el ascenso, estaba Pepe en el Uruguay, Néstor acá en la Sí, Argentina, claro. Correa. Correa y Chávez, Bueno, estaba Chávez. Diego, Parla Sur, todo. Y estaba Fidel también. Y estaba vivo Fidel. Fidel viene para al inicio de la gestión de Néstor, claro. Claro. Habló acá en Derecho. Habló en la Facultad de Derecho, después volvió para la Universidad de Córdoba. En ese primer instante, Ujú. Néstor y Lula tienen un primer desafío real que era contener, porque Argentina venía de la crisis del 2001. Claro, sí, Y sí, los totalmente. dos recurren Lula dice un plato de comida. Le puso un plato de comida. efectivamente. Notable, ¿no? Sí, y después son parte de un proceso histórico, me hiciste acordar ahora de Néstor y de Lula, cuando los dos países casi en simultáneo pagan la deuda externa. Claro. Fue primero Brasil y unos meses después fue Argentina. Exacto. Fue una decisión estratégica que fue fruto de la salida, digamos, del no al ALCA, ¿no? Sí. Fue unos años, pues fue 2008, creo, si no recuerdo mal. Pero fue una definición insisto, lo hablamos hace un ratito, de soberanía absoluta. Totalmente. Decir, esta etapa terminó, nuestros países no pueden seguir supeditados a las políticas de consenso de Washington. Y bueno, ahí están esos protagonistas, ¿no? Lula y Néstor. Hoy todos se frotan las manos con Vaca Muerta, pero nosotros también tenemos que decir que Vaca Muerta es merced a que un gobierno recuperó de los... Son muchos años de inversión pública de un gobierno que, bueno, que no es el que hoy gobierna. No, está bien. Lo está disfrutando Milei en un marco, en el sentido opuesto al cual se pensó, indudablemente, pues está entregando nuestros recursos estratégicos a empresas extranjeras. Pero bueno, ahí quería contarte un poquito cómo viene la elección. La elección. El 4 de octubre es la elección. Si hay balotaje, que todo indica que va a haber balotaje, es el 25 de octubre. Pará, porque para la próxima me tenés que decir cuántos candidatos hay. Bueno, no son tantos, ¿No? quería decirlo. No son tantos. Yo pensé alrededor de cómo es la... Primero que digamos que Brasil, ¿cuánto es? ¿3 veces Argentina? Sí, Brasil es un país de más de 200 millones de habitantes. 200 millones de habitantes. Sí, no. hoy 200 millones de habitantes. No, Sí. Población económicamente activa que vota, 100 millones. Tal cual. Dije, bueno, 14, 15 candidaturas. Sí, mira, te lo puedo decir, tenemos 3 acá, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 candidaturas. Mira, 15, le pega tener al número. 15 candidaturas. Bueno, pero en los estudios de opinión, claramente hay una polarización absoluta brutal en términos de qué va a pasar. Lula está midiendo en torno al 41 o 43%. Ahí nomás. Y Bolsonaro está midiendo en torno de 35, 37. Hoy Infobae subió una nota autobombo para Flavio Bolsonaro diciendo que recortó la diferencia y que están casi iguales. Obviamente eso se va a ir construyendo al calor de que se aproxime mucho más la elección. ¿Y los indecisos cuánto rondará? Mira, dicen en torno al 7-10%. Es bajo, es relativamente bajo. ¿Vos decís bajo? Y es bajo. Pero que es un ¿verdad? montón de votos en total. Son un montón de votos. El problema es que tenés una polarización de más del 80% de votos en los dos principales candidatos. Eso está claro. Y después tenés el tercer candidato, que es Cayado del PSD, gobernador de Goiás, que está en torno al 5%, en general le dan el 5%, lejísimo. del Partido Socialdemócrata Brasilero. Y después ya el resto bajan al 3, al 2 y posiblemente una elección no llegue ni siquiera a ese número. Es probable que el tercero mantenga algún caudal porque ese que aparece, digamos. Se lo fagocita. Claro, pero en el nivel de polarización, insisto, que en el que están hoy, eso se va a fagocitar entre los dos grandes candidatos. ¿Vas a ir? No lo sé. Es probable ¿Te gustaría ir? Me gustaría ir, claro. Fuiste veedor en Venezuela, ¿no? Fui veedor en Venezuela, una experiencia que no la vamos a repetir hoy, pero que fue impresionante, que tuvo sus puntos altos, sobre todo la salida. Pero
Pero nunca fácil. me ¿no? encantaría ir a Brasil. Yo estuve varias veces en Brasil. Posiblemente vaya a fin de año para una actividad de la central brasilera, ¿No CTV. necesitas un comunicador que te acompañe? Estaría muy bien. Estaría bien. Y una operadora de video. Pero sí, me encantaría. Creo Me que imagino por el volumen, ¿no? Una claro, elección. estamos hablando depende quién, la octava, décima economía del mundo, Total. de un país de más de 200 millones de habitantes, de un país que es claramente el líder de una región, de la región de América Latina, que Y lo compite ve. igual a igual, discute con los países de Europa, con Estados Unidos mismo, tiene una relación muy tirante, muy inteligente por parte de Brasil, e incluso Trump tuvo que recular en las movidas iniciales. Por ende, es un desafío interesante. Lo dejo para la próxima, pero el oportunismo político de Brasil a entender cómo era el movimiento del mundo, por ejemplo, y todas las terminales productoras de los autos híbridos se radican en Brasil. Se recaen en Brasil, sí. Mano de obra, Sí, bueno, porque no solamente BioID está en la marca china, Build Your Dreams, Sí, está en Bahía. Era la fábrica de la Ford. La compró hace 3 años. Y bueno, hoy es la base de BioID para América Latina. bueno, yo tengo contactos ahí entre el gremio de los portuarios de TZ, Zárate, Sí, la terminal de TZ, que llegan los barcos grandotes. los barcos trasladan vehículos. Los son cuadrados, terribles. eso. Y me cuentan, estamos mandando, porque estamos mandando los últimos tipos de camionetas y esas cosas. Sí, claro. Pero sí, nos sí. van a sacar todo. Es probable que sí. Ahí quería decir algo más. Sí. Es un escenario de paridad, seguramente sea con balotage. No podemos definir todavía el ganador, sin duda. Nuestro deseo es que sea Lula. Además, lo digo porque lo vengo percibiendo en todos los grupos de América Latina en los cuales a mí me toca estar por mis tareas sindicales y demás. Y hay una percepción de que es una elección bisagra. O sea, que si la derecha continental gana en Brasil, Chao. el escenario es trágico para los próximos 10 años posiblemente, porque vienen ganando en todos lados, esa es la verdad, digamos. Y además hay un factor que es que puede sonar en el marco de los complots o lo que sea, Sí. pero hay un factor que es la inteligencia, que son los conteos electrónicos, donde nuestros gobiernos vienen perdiendo la batalla. Lo está diciendo todavía Petro, está anunciándolo. En Honduras se judicializó porque hubo toda una provincia en la cual sacó el 90% del candidato de la derecha. Es un factor que hay que tener en cuenta, lo tenemos que tener muy en cuenta nosotros para el año que viene, porque acá se sigue discutiendo el voto electrónico, el voto físico, no por una cuestión tradicionalista, pero sí porque está en manos de pocas empresas del mundo y que responden a otros intereses. El tema del conteo electrónico implica estar muy atentos a esa situación, pero insisto, ahí vamos con Lula para 2026. Lo dejamos para charla Dale. para el miércoles, porque tocaste varios puntos. Y Brasil es una sociedad totalmente fracturada, con antípodas muy... Nosotros nos jactamos que a través de la ley de trabajo nos hemos conformado Sí. una clase intermedia históricamente, Sí, muy que era fuerte. nutrida por el universo de trabajadores. Sí, y muy con mucho acceso a la educación, con Por muy eso- interesante. Por eso, digamos, tenemos oportunidades. Perú, te dije, una cortita. Perú, la semana pasada marchó la CGTP, primera paro general de la central, ¿Pero la principal cuánto? central peruana. ¿Ya asumió, Keiko? Sí, asumió, lo hablamos acá. No sé si te acordás, pero No, viste que como que votás, Sí, viste como que votás y después pasa no, además asumió con una protesta ya Claro. de una bancada opositora. La CGTP marchó y fueron miles y miles, como hace mucho tiempo se veía una marcha de la central peruana. Estaban muy contentos los compañeros, porque además en lo difícil de la política peruana hay una diputada que viene siendo la voz de los trabajadores, que es Indira Wilca, es una mina muy interesante, una compañera muy interesante, y que eso, nada, da Decime otra que potencia. es estatal. No, Indira nunca fue estatal porque fue una política profesional desde muy pequeña.
es la hija de un gran sindicalista, Mirá. pero Wilcatex asesinado por Fujimori. Mirá Sí, claro, vos. sí, sí. Así que hay un nexo histórico muy importante. Porque te ponen el modelo político gobernante de Perú, Ujú. no tiene todas las de ganar. No, sin duda que no. Pero ahí hay algo que se está moviendo. El pueblo, si bien la derrota fue derrota y ganó Fujimori las elecciones, digamos, el pueblo peruano está dando muestras de organización y de resistencia a un nuevo proceso de neoliberalismo en el país. Me encantó. Con el cierre, con Nacho juntos, tirando acá en esta construcción. Hoy no viene haciendo lío. Ojo, ojo con la marcha de jubilados hoy. Que no se naturalice que le peguen a nuestros jubilados. Ahí porque vamos a estar. el viernes vamos a estar hablando de la declaración que se hizo en el año 48 de los derechos de la ancianidad. Para tal fin, un programa casi especial Muy para bueno. hablar de ese tema. Muy bueno. Gracias, Luz. Nos vemos mañana.